El siguiente programa es apto para todos, no contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Nuevamente aquí con ustedes a través de este programa Tiempo para la Salud, llegando a los hogares de todas las familias del suroeste antioqueño a través de los canales que lo posibilitan. Es un placer para nosotros poder llegar a todos ustedes con estos temas de interés y, como es habitual, desde el consultorio del médico Mario Gaviria, compartiendo también e impartiendo conocimientos acerca de diferentes enfermedades. Agradecimiento especial a Redesur, a Antena 4, al canal de YouTube también que en este momento pueden encontrar los contenidos, y también a través de nuestra red social Facebook, donde nos pueden buscar a través de Tiempo para la Salud. De esta manera entonces damos inicio con una nueva emisión de este programa, y hoy la enfermedad que vamos a abordar es la anemia. Antes de ello, entonces vamos a darle un saludo de bienvenida a nuestro médico Mario Gaviria. Un saludo para todos los televidentes de Tiempo para la Salud, un agradecimiento a Antena 4 y a Redesur, Alejandra. Sí, hoy vamos a hablar sobre las anemias. Listo, entonces vamos a empezar. ¿Qué es precisamente la enfermedad de la anemia? La anemia pues es un grupo de trastornos, en realidad. Son muchos trastornos que pueden llevar a una anemia, y es básicamente un déficit en una parte de los componentes de nuestra sangre, y ese déficit va a llevar a que algunos órganos o algunas funciones se vean afectadas. Entonces, en general, la definición común es que hay una baja en la hemoglobina, que la hemoglobina es la molécula de la cual se componen los glóbulos rojos y se encarga de transportar oxígeno a los órganos de nuestro cuerpo para las funciones normales. La anemia es una afección. ¿Qué diferencia hay entre una afección y una infección? Es una disminución en la hemoglobina y en el número de glóbulos rojos o en la cantidad de hemoglobina o de esta molécula que transporta oxígeno, ¿cierto? No es una infección, es un grupo de enfermedades que van a llevar al desarrollo de la anemia, o es como tal una enfermedad, o sea, es un grupo es un síndrome más que otra cosa, porque es un grupo de patologías que pueden llevar a la anemia. Entonces, la anemia puede ser como tal la enfermedad, o puede ser la consecuencia de la enfermedad, ¿sí? Y puede llegar a ser causa de enfermedad también. Entonces, es difícil definir si corresponde como tal a una sola enfermedad, porque muchas veces las personas tienen el concepto de me picó la anemia, que es como lo dice el paisa normalmente, y asumen que esto es una enfermedad crónica como ser hipertenso. La mayoría de las veces no lo es así, sino que es una enfermedad temporal, secundario a alguna afectación que llevó a que no se produjera un buen número de glóbulos rojos, que son las células rojas de la sangre, o no se produjo una buena cantidad de hemoglobina, que es ese transportador que está dentro de esta célula, transportador de oxígeno que está dentro de esta célula. Entonces, eso va a llevar a que, al tener menor volumen de hemoglobina o menor volumen de glóbulos rojos, menor número de glóbulos rojos, el transporte de oxígeno sea más difícil hacia los órganos. Hay algunos órganos que tengan déficit en la llegada de oxígeno y otras sustancias, déficit en el transporte del CO2 para regresarlo a pulmones, y estos órganos se van a empezar a debilitar y a enfermar, ¿sí? Y va a haber que hacer un esfuerzo adicional del organismo, porque
con menos transportadores necesito más viajes. Entonces van a pasar otra serie de cosas. Aquí influye un factor y es el de temporalidad. Entonces se dice que hay anemias prolongadas o anemias leves y graves. ¿Qué diferencia hay entre estas? No, es una clasificación de la anemia, ¿sí? Entonces hay una anemia que se llama anemia crónica y es porque es un paciente que tiene un cuadro de anemia de más de 3 meses, o inclusive hay anemias que por algunos factores más genéticos o de enfermedad o de otras enfermedades son por años inclusive, y el paciente tiene que estar tomando el suplemento toda la vida porque siempre va a tener el déficit, porque hay un déficit genético o alguna otra cosa. Hay anemias, la mayoría de las anemias son agudas. Agudas es que no ha transcurrido un largo periodo de tiempo con la anemia y se puede resolver rápidamente. Y en otra clasificación ya se clasifican como leves, moderadas o severas, no según el tiempo, sino según la severidad, ¿sí? Según qué tan grave es la anemia, qué tan marcado es el déficit, ¿sí? Normalmente el primer parámetro que evaluamos se llama hemoglobina. Entonces en una muestra sanguínea se evalúan 3 líneas celulares: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Nos interesan hoy los glóbulos rojos. Entonces es una baja en el número total de glóbulos rojos, pero más que nada es una baja en la concentración de hemoglobina, que es ese transportador que está dentro de ese glóbulo rojo, esa molécula transportadora que está dentro del glóbulo rojo, baja. Entonces hay unos valores de referencia que se asumen como normales para hombres, mujeres y niños, y dependen también mucho del lugar de la altitud a la que se encuentre el paciente, ¿cierto? Entonces, si estamos en la costa a nivel del mar, hay una gran concentración de oxígeno en el ambiente y no necesitamos valores de hemoglobina altos, sino que con un valor básico va a ser suficiente. Si estoy en un páramo donde hay una menor concentración de oxígeno, necesito valores de hemoglobina altos. Ahí van a cambiar los parámetros de referencia, pero sabemos que cualquier hombre con menos de 13 de hemoglobina o mujer con menos de 12, 12,5, depende del lugar, ya entra en una anemia, que es leve si llegara hasta 10, 10 y medio, que es moderada si llegara hasta 7 y que es severa si está por debajo de 7. La severidad se va a acompañar de síntomas, de daño a órganos, y también se va a acompañar de tratamientos más o menos agresivos. Listo, pero antes de pasar entonces a estos puntos, vamos a hablar un poco acerca de las causas. ¿Qué causa la anemia? Yo tengo entendido que en primer lugar es porque el cuerpo no produce los suficientes glóbulos rojos, ¿cierto? En segundo lugar, porque el cuerpo también destruye los glóbulos rojos. Entonces ahí considero que valdría la pena como la aclaración de este concepto. Muy bien, entonces hay muchas causas, son múltiples causas, es una enfermedad multifactorial. La primera es la baja producción, pero la baja producción se puede ver a varios fenómenos. Un primer fenómeno que lo vamos a decir bien paisa, la cucharopenia, la falta de cuchara. Entonces es una alimentación poco saludable, una alimentación pobre en la cual no se suplen los micronutrientes necesarios. No hay buen consumo de hierro, no hay buen consumo de ácido fólico, no hay buen consumo de vitaminas del complejo B, entre otras sustancias, pero vamos a ver estas 3 como principales para la producción de hemoglobina y de glóbulos rojos. Entonces el paciente o la persona no adquiere los suficientes nutrientes. Esa es una primera causa en cuanto a la baja producción, pero también puede ser que su cuerpo no está generando las hormonas necesarias para inducir esta producción. Por ejemplo, la eritropoyetina que se produce a nivel del riñón. Entonces un paciente con insuficiencia renal puede llevar a que no haya ese estímulo, no se libere esa eritropoyetina y no haya ese estímulo para que se produzcan células. La baja producción también puede tener que ver con un daño en el lugar donde se están produciendo, que básicamente es la médula ósea. Entonces pacientes con enfermedades de la médula ósea se afecta, van a tener baja producción. Una segunda causa, aparte de la baja producción, es la pérdida de glóbulos rojos. ¿Cómo puedo tener pérdida de glóbulos rojos? A través de sangrados. Sangrados que pueden ser una hemorragia porque tuve una herida, me caí en la moto y perdí mucha sangre, me dio una puñalada, ¿sí? Por heridas. Pueden ser sangrados por problemas de la coagulación. Entonces personas
con enfermedades en la población sangran más de lo normal o pierden sangre en momentos que no deberían perder sangre. Entonces el paciente que está orinando sangre no se dio cuenta o sí se dio cuenta, el paciente que sangra constantemente por la nariz en muchos momentos, que sangra en las encías cuando se cepilla, la mujer que tiene un sangrado menstrual abundante. Entonces los sangrados son una segunda causa de anemias para dejar causas grandes. Y una que tú mencionas es la autodestrucción o la destrucción de glóbulos rojos por parte de nuestro cuerpo. Sí, hay algunas enfermedades en las cuales estos glóbulos rojos se deforman o se forman de manera inadecuada y pasan a través de unos filtros. Por ejemplo, el vaso los identifica como células anormales, células alteradas o células extrañas y las destruye. Y hay enfermedades en las cuales se producen de manera inesperada anticuerpos, o sea, defensas contra nuestras propias células, y esto va a llevar de pronto a la destrucción de algunas células. Hay enfermedades donde tenemos un vaso que creció demasiado por X o Y razón, que se alteró en su función y en vez de hacer el filtro normal empieza a destruir células que todavía no deben ser destruidas. Nuestras células sanguíneas, los glóbulos rojos tienen un promedio de vida de 120 días, o sea que hay que hacer una renovación de glóbulos rojos, y un glóbulo rojo de 120 días va a ser atrapado y va a ser destruido, y esos materiales se van a reutilizar para otras cosas, o se van a eliminar los que haya que eliminar, pero a veces pasa que se desorganiza este proceso. Entonces, la maquinita de hacer se dañó, la maquinita de hacer no recibió los insumos, la maquinita de hacer trabaja bien, recibió los insumos, pero hubo una pérdida por otro lado, o la maquinita de destruir se dañó y empezó a destruir más de lo normal. Listo. Después de esta aclaración, entonces pasamos a los síntomas. Creo que dentro de los síntomas está, o lo más común es el cansancio, es la fatiga, es la debilidad. Muchas veces las personas ven a una niña o a una mujer o a un hombre muy pálido y le dicen, usted tiene anemia. Ese es como el principal factor paisa que nosotros tenemos, y es cuando está muy pálido o cuando duerme mucho es porque tiene anemia, o así lo acostumbra a decir mi mamá. Tú lo has dicho, esos son los síntomas. Entonces los síntomas, pues les recuerdo, el transportador de nutrientes y de oxígeno está bajito. Entonces a los órganos no les llega suficiente energía. Al no haber energía, los órganos empiezan a debilitar, a cansarse rápidamente. Entonces por eso hay somnolencia, sueño, debilidad, cansancio fácil, palidez, porque le voy a dar prioridad a unos órganos más importantes. Entonces, hombre, tengo muy poquito transportador, ¿a dónde tiene que ir la sangre primero? Al cerebro, al corazón, órganos primordiales. ¿Qué órgano no entra a ser tan importante? Pues la piel. Sacrifiquemos un poquito la piel y mandémosle poquito a la piel. Entonces la piel se ve pálida, se torna fría, el paciente se torna sudoroso, en algunos casos hay taquicardia, porque es un corazón que tiene que trabajar más veces para mandar ese transportador, porque es que es un solo camioncito para hacer 3 viajes, entonces le toca ir y volver, ¿cierto? Entonces hay que mandarlo más rápido, entonces hay que acelerar más, por eso hay taquicardia. Hay un montón de síntomas, cambios en el color de la esclera, hormigueos o calambres en las extremidades. El paciente no está bien para hacer una actividad física intensa, pero eso también va a depender de la severidad de la anemia. Pero sí, esos síntomas que mencionas, esos síntomas que se conocen tradicionalmente, son los más comunes, teniendo en cuenta que también van a depender de la severidad de la anemia. Entonces muchas veces un paciente tiene una anemia leve y no se da cuenta, porque le parece normal que pues hoy me levanté cansado, pero normalmente hago todas mis actividades, o me levanté cansado, me tomé un energizante y fui capaz de hacer de todo. Pero puede ser el inicio de una anemia, ¿cierto? Tuve un sangrado menstrual abundante, pero pues no siento nada, no le voy a parar muchas bolas, y ese es el momento ideal para capturar a este paciente, para identificar la anemia, para solucionarla y evitar que haya daño a órganos o que haya lesiones importantes, que de pronto haya un mareo, una caída, donde el paciente pueda tener un accidente mayor. ¿En qué tipo de personas es más frecuente la anemia? ¿O la edad o el rango de edad no importa cuando a una persona le da anemia? Dependería de la causa. Entonces, el evento traumático es más común en hombres. Es más común en hombres entre los 20 y los 40 años, ¿cierto? Entre los 15 ahora, porque bueno,
Ya nos metemos a bandas y a un montón de cosas, por los juegos extremos, por las motos, por las peleas, por las riñas asociadas al licor. Entonces, las hemorragias son más como, por causa traumática, son más comunes en hombres, ¿sí? Aunque ya también vemos muchos casos en mujeres. Las alteraciones de la coagulación son más comunes en mujeres, pero por ejemplo la hemofilia es de hombres, ¿cierto? O es más de hombres. Las cucharopenias son más de la infancia, ¿sí? O de la edad adulta, de la edad mayor, del adulto mayor. En la infancia, porque pues todavía vivimos en la casa donde la mamá le da más comida al papá porque es el que trabaja, entonces la carne es para el papá y los niños quedan sin carne, o porque en realidad las condiciones de pobreza. En la primera infancia, de los 0 a los 5 años, se ve que hasta el 50% de los niños colombianos desarrollan anemia. En los primeros meses o en los primeros días de vida, por un pinzamiento del cordón umbilical temprano. Entonces, desde el parto hay que tener precauciones pensando en anemia. Y precisamente el embarazo también hace parte de los factores de riesgo, porque la pregunta en este punto sería, ¿qué otros órganos o qué otras partes del cuerpo se pueden ver afectadas por la anemia? Es fácil y cada quien va a hacer la respuesta muy, muy sencillo. ¿A dónde tiene que ir la sangre? Al cerebro y al corazón. Pero también tiene que ir a todos los órganos. Ah, por supuesto. Órganos principales, cerebro y corazón, pero debe ir a todos los órganos porque debe nutrir todos los órganos, ¿cierto? Sí. Algunos órganos los nutre directamente, otros por difusión. Por ejemplo, el cartílago articular se nutre por difusión. Allá no llega el vasito sanguíneo, sino que se queda antes y por difusión van pasando los nutrientes. O sea que la sangre tiene que ir a toda parte, o sea que cualquier órgano se va a ver afectado. Obvio, nuestro cuerpo es inteligente y le va a dar prioridad a unos. Entonces primero se afecta la piel, después se afectan los músculos, después se afectará el tejido óseo y así sucesivamente. Pero todos los órganos se van a ver afectados. En una anemia severa, todos los órganos. Por eso el paciente se colapsa. ¿Por qué? Porque ya hay afectación inclusive neurológica. ¿Y qué tratamiento se debe tener en cuenta en este punto, después de todo lo que hemos hablado, para tratar esa enfermedad de la anemia, valga la redundancia? Lo primero es, ya identificaste tu paciente. ¿Qué paciente tienes? ¿Tienes un niño de 1 año? ¿Tienes un niño de un mes? ¿Tienes un niño de 5 años? ¿Tienes un niño de 10 años? ¿Tienes un adolescente? A los 15 años tienes un hombre joven entre los 20 y los 30, una mujer joven entre los 20 y los 30, ¿tienes un adulto o tienes un adulto mayor? Entonces, primero identifica a tu paciente. Segundo, ¿por qué tiene anemia? Entonces, tienes anemia, ven, vamos a tomar sulfato ferroso. Sí, bacano, excelente doctor, pero ¿por qué tengo anemia? Es que yo no he sangrado, no me he accidentado, yo como bien, yo no sufro de nada, no tengo antecedentes de nada, ¿por qué tengo anemia? ¿Cierto? Entonces vamos a investigar. Pero es que tengo anemia y tengo estos otros síntomas que no son de anemia. ¿Por qué se están presentando? ¿Será que empezó una enfermedad autoinmune? ¿Será que tengo un trastorno de la coagulación? ¿Será que tengo un trastorno del desarrollo de glóbulos rojos desde la médula ósea? ¿Será que tengo un trastorno renal? ¿Será que no estoy absorbiendo los nutrientes en mi sistema gastrointestinal? Que eso pasa mucho con las vitaminas del complejo B, por ejemplo, los pacientes fumadores, con gastritis crónica, con úlceras, con cirugías gástricas, con alteraciones del intestino o del colon. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, identifica qué paciente tienes con sus antecedentes, sus alergias, sus condiciones de vida, sus condiciones de salud previas. Identifica la causa y empecemos a hacer tratamiento. El tratamiento general es uno, pero hay que hacer tratamiento específico. ¿Y cuáles serían esos tratamientos específicos? Entonces, el tratamiento general es, vamos a suplir lo que esté haciendo falta. Vamos a suplir hierro, si está haciendo falta hierro. Vamos a suplir ácido fólico, si está haciendo ácido fólico. Vamos a suplir vitaminas del complejo B, si está haciendo falta vitaminas del complejo B. Vamos a mejorar la vía de entrada, si el problema es la vía de entrada de esos nutrientes. Vamos a mejorar los otros oligoelementos o micronutrientes que ayudan a que se absorba mejor, por ejemplo la vitamina C. Y vamos a ir al tratamiento específico, que es, la causa era esta, solucionemos. Ejemplo, paciente que tuvo un accidente de tránsito, tuvo un trauma en tórax cerrado y presentó un gran sangrado en su caja torácica que afectó la respiración y la parte pulmonar. Hubo una hemorragia dentro del tórax que colapsó el pulmoncito, entonces le pasaron un tubito a tórax, sacaron un montón de sangre. Estábamos en un primer nivel, no teníamos forma de hacer una hemototransfusión, que es esa sangre volvérsela a transfundir al paciente, entonces quedó con anemia. Entonces lo primero es que ya no esté sangrando ahí. Ese es el tratamiento específico, ¿cierto? Sí. Sería el tratamiento específico.
Y el tratamiento general es, bueno, vamos a reponer lo que se perdió. Se perdió demasiado, la hemoglobina bajó más de 7, hay que poner unidades de sangre, hay que transfundir al paciente. Si está por debajo de 7 siempre se transfunde, o en la mayoría de los casos se transfunde. Dejemos el siempre porque a veces en Colombia no pasa, pero normalmente se debe transfundir. Entonces el tratamiento específico es solucionar la causa. Listo, ¿y qué recomendaciones se pueden dar, sobre todo o teniendo en cuenta el contexto en el que estamos de nuestro suroeste y es algo más casero? ¿Qué alimentos pueden influir en la cura de la anemia para una persona que tenga dificultad en su desplazamiento hacia un puesto de salud y que tenga también los elementos en casa para decir: mi hijo tiene anemia, mi esposo tiene anemia, yo tengo anemia, pero tengo estos tratamientos que me pueden ayudar y que son naturales? Entonces lo primero es la promoción y la prevención, ¿cierto? Entonces, promoción de hábitos saludables, alimentación saludable, contenidos de vida saludable. La prevención de la enfermedad, entonces acudir a chequeos básicos una vez al año por lo menos con tu médico de confianza. Y la acción rápida es identificar el diagnóstico de manera precoz cuando la enfermedad está empezando, cuando está leve, cuando no hay tantos síntomas, cuando no hay tantas molestias. Es un tratamiento eficiente. Lo segundo es, bueno, volvamos a los hábitos saludables. ¿Qué son hábitos saludables? Entonces una buena alimentación balanceada con todos los nutrientes, con todos los grupos de alimentos en las porciones que son adecuadas. Pero digamos que ya tengo la anemia, entonces ¿qué se recomienda? Alimentos ricos en hierro. Básicamente hay dos tipos de hierro, el Heme, el no Heme. El Heme es el hierro que obtenemos de los productos cárnicos de los animales, y el no Heme es el que nos proveen los vegetales. El Heme se absorbe muy bien en mi cuerpo, el no Heme se absorbe menos bien en mi cuerpo, pero también se absorbe. Entonces eso pensando en el vegano, en el vegetariano y esto. ¿Se puede suplementar solo con plantas? No, ahí tendríamos que tener un suplemento adicional. Entonces, ¿qué le dice al paciente uno? Aumentar el consumo de carnes rojas y sus derivados. Entonces el hígado, la carne de res, la pajarilla, las menudencias y todas estas cositas. La morcilla, Entonces ya vienen los otros, que la espinaca, que el frijol, que también van a tener alto contenido de hierro, aunque no se va a absorber también, pero los van a funcionar. Entonces le dicen a uno las cosas rojas, que es muy común. La remolacha. Entonces yo hacía un análisis, pues que la remolacha tiene una gran cantidad de agua, el 87%, y una gran cantidad de azúcares, de carbohidratos. Bueno, ¿y dónde está el hierro de la remolacha? Entonces la remolacha no me va a cambiar una anemia. La mora tiene vitamina C, y la vitamina C ayuda a que se absorba mejor el hierro. Igual que la vitamina B12. Sí, pero no necesariamente es que los productos rojos sean los que solucionen, pero en este caso las carnes sí, estos vegetales, y hay otro montón que también, que eso lo dejo pues para que lo hablemos en consulta o con el nutricionista, pero es mejorar la ingesta de productos que tengan hierro, ácido fólico y complejo B, vitamina B, ¿cierto? Sobre todo B12 que decías. Y definitivamente consultar a tiempo. Listo, Mario, entonces estamos llegando ya al final de nuestro programa. Vegetales específicamente u hojas verdes, yo leí que también eran como esenciales para la cura de la anemia. ¿Es cierto o qué tan viable es su consumo? No, sí, claro que sí, porque los vegetales verdes tienen muchas propiedades, tienen antioxidantes, algunos tienen vitaminas del complejo B, entonces todo esto va a ayudar. Entonces es una alimentación muy saludable. Lo que pasa es que identifiquemos cuál es el déficit. El déficit es vitamina B12, bueno, ¿qué alimentos contienen vitamina B12? El déficit es ácido fólico, ¿qué alimentos tienen ácido fólico? El déficit de hierro, ¿qué alimentos tienen hierro? No, normalmente los déficits son de todos, solo que hay uno que predomina. Entonces por eso normalmente uno se acostumbra a decir las carnes rojas, pero es verdad, los vegetales verdes hay que usarlos. Por ejemplo, ahí nombramos espinaca, ¿cierto? Entonces vamos a ir haciendo unas dietas más saludables en ese paciente, vamos a hacer unas dietas reforzadas en algunas sustancias, pero va a depender mucho de qué tipo de diagnóstico, de qué anemia estás tratando. Recordarle a la gente que la mayoría de las anemias se solucionan y que hay otras que no se van a solucionar porque son unas enfermedades crónicas, relacionadas a enfermedades crónicas como por ejemplo un lupus o algunas otras alteraciones, una anemia de células falciformes o cosas así, pero estas van a tener un control, o sea que yo puedo tener mi paciente con valores de hemoglobina muy normales o cerca a lo normal por mucho tiempo o por toda su vida.
pero no es yo sufro de anemia, no hay nada que hacer, yo sufro de anemia o a mí me picó anemia hace 20 años porque en el parto sangré mucho, pero eso ya se solucionó. O sea, sangraste mucho en el parto, a los 3 meses ya probablemente tiene que estar solucionado si tuviste un buen tratamiento y si acudiste a tu médico y si tu médico estuvo alerta y todo el cuento. Entonces no es, fue por un sangrado y 20 años después todavía tengo anemia, ¿no? Si tengo anemia 20 años después es porque o no hice el tratamiento o hay otra causa. ¿La anemia puede quedarse en el cuerpo? Lo que pasa es que la anemia es un déficit, hay que corregir este déficit y se soluciona el problema. Hay casos específicos donde hay unas alteraciones, ¿sí? Que es lo que hablábamos, por ejemplo, en los pacientes con leucemia, anemia plástica, que son problemas ya de pronto en la médula, este paciente puede llegar a no producir, entonces va a tener una connotación diferente, pero la mayoría de las anemias se resuelven. O sea, el paciente se cura de la anemia. Ese es el punto básico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Consultar a tiempo. Ok. Mario, muchísimas gracias. Llegamos al final de nuestro programa. Un agradecimiento muy especial para todos ustedes que se dieron la cita hasta el final, hasta este momento, y que posibilitaron entonces conocer más acerca de la anemia, que fue el tema que abordamos el día de hoy. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos los televidentes. Hasta un nuevo programa.